Entonces, ok, en la pregunta número 1 que dice, selecciona la opción que no forma parte de los cambios que sufre la espermátida cuando entra la espermiogénesis. A ver, ¿quién me dice qué contestó y por qué la contestó? ¿Alguien o si no lo selecciono yo? ¿Quién sea? El- es la de amarilla, cambio de proteínas e histonas. Esa no es, porque es al revés. La condensación del aparato de Golgi sí sucede y la disminución del tamaño del núcleo también. Exacto, muy bien. ¿Eres a quién eres, perdón? Carlos, muy bien, Carlos. Exacto. Se le dejó de escuchar, disculpe. Ah, sí, ya. Muchas gracias. Sí, muy bien, Carlos. En efecto, esa solo era un juego de palabras y suele ser muy usual en los exámenes, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces recuerden que normalmente todas nuestras células se ayudan a compactar el ADN con histonas, pero la única excepción son las espermátides que van a transcribir material genético para producir estas proteínas, estas protaminas, y al momento de hacer los cambios morfológicos van a cambiar las histonas hacia protaminas, ¿sale? Muy bien. Y pues aquí, muy bien, la mayoría contestó que era FSH, muy bien, aquí es FSH, y pues las células de la granulosa producen los estrógenos, ¿sale? A ver, aquí alguien, ok, aquí también hay como diferente porcentaje. Y a ver, ¿quién me dice qué contestó y por qué fue? Bueno, yo, porque pues las células gonadales primordiales no se originan en las gónadas, Ajá, migran hacia las gónadas, perdón, por lo que era el mesenterio y el intestino primitivo. Eh, Tampoco la meiosis no genera células diploides, genera células haploides. Y bueno, pues quedaría la proliferación mitótica. Bueno, exacto. que es anterior a la mitosis, es antes de la meiosis, solamente en las células sexuales. Exacto, muy bien, Jorge. Sí, justamente. Recuerden que salen las células primordiales del saco vitelino, migran hacia el intestino posterior por el mesenterio dorsal y llegan a la yema, ¿no? Donde están los primordios gonadales. Muy bien. Y sí, en efecto, no puede ser que las células son diploides por meiosis, porque pues ya, ¿no? Vimos que debe de haber en la meiosis una disminución del material genético haciéndolas haploides. Y justamente al momento de llegar a las gonadas, tienen que multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse porque pues llegan como muy, muy poquitas. Aunque aquí está, pues recuerden que hacemos como la mnemotecnia, la relación de que la LH va hacia las células de Leydig y la FSH hacia las células de Sertoli. ¿Sale? Muy bien. Ok, aquí era lo que me temía que tuvieran más como dudas. Muy bien, entonces aquí, ¿quién me dice qué contestó y por qué fue? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? Mm, Ajá. bueno, en ovocito primario le puse 2N4C Ajá. por el hecho de que, am, bueno, pues es la primera, ¿no? Antes de toda la división, primero es eso, es como empieza. Ya después 2N2C será la primera división y 1N1C ya sería la segunda división meiótica. Ok, muy bien. Nada más aquí, el único tema aquí, Carlos, ¿verdad? Bueno, en la que tiene 2N12 es la célula madre. La célula madre va a multiplicar, bueno, va a doblegar su material genético y es en la meiosis 1 donde tiene la nomenclatura 2N4C. Y sí, al finalizar la meiosis 2 va a terminar con 1N1C. Ajá. ¿Alguna duda con esto? ¿Nadie? Seguro es que todos les quedó bien claro la composición de los cromosomas. De todas maneras, si no, en la presentación está aquí la tablita, ¿sale? Y aquí es como se relaciona. Por eso les digo que la que tiene 2N12 es la bogonia, la célula madre. El ovocito primario siempre van a ver que mientras entra en meiosis 1 tiene 2N4C y pues ya cuando es ovocito secundario tiene 1N12 y ya termina ya el óvulo maduro con 1N1C. ¿Sale? ¿Alguna duda de las preguntas? Creo que no. ¿No? Ok, perfecto. Gracias, Andrea. Entonces vamos a iniciar ahora sí con la clase de hoy.
Hoy vamos a ver ciclo menstrual, vamos a ver también la fecundación como tal y otro proceso que se llama segmentación, ¿vale? Y bueno, ayer nos quedamos viendo las hormonas y dónde actúan. Y bueno, ya esto es un resumen de los cambios y los efectos que tienen las hormonas en el aparato reproductor femenino. Y les pongo esta foto porque es muy importante que veamos las partes del útero, porque vamos a ver que para la fecundación se necesita una migración de las células y posteriormente para la implantación, en donde ya crece el embrión y se va a llevar. Ajá. Jorge, ajá. Ya estaba presentando la fotografía. Es que seguimos viendo la pantalla de la encuesta, bueno, del examen. Okay. Ah, sí, permítame. Gracias. Gracias. Dejo de compartir. ¿Ya ven la presentación? Sí, yo sé. Ya, muchas gracias. Sí, a ustedes. Muy bien. Entonces, bueno, este era el esquema que les estaba mostrando. Y les decía, tenemos que estudiar bien cada parte del útero porque vamos a ir viendo que las células, tanto el óvulo como el espermatozoide, tienen que recorrer cada una de las secciones. Ajá. Y bueno, entonces empezamos de afuera hacia adentro y vemos las fimbrias, ¿sale? El extremo más exterior de las tubas uterinas, que son las fimbrias, y es donde les digo que aquí, si sacamos la plumita, aquí es donde está pues el ovario, y al momento de como que censar que ya están los estímulos de la FSH y de la LH, pues dice las fimbrias, ¿no? Ah, muy bien, está a punto de suceder la ovulación, y entonces las fimbrias se acercan hacia el ovario para captar la célula. Entonces el óvulo ya entra por aquí y se va a ir moviendo porque al final toda esta estructura es un músculo, ajá. Y además, dentro de esta estructura, en esta parte que se llama epitelio, que está conformada por células, bueno, en sí todo es célula, ajá. Pero justamente en este epitelio hay otras células que les vamos a denominar células ciliadas, porque tienen, estos cilios se les llaman especializaciones de membrana, ajá, porque pues tienen nuestras características, que igual tienen como deditos las celulitas y van a ayudar a que se vaya transportando el óvulo. Entonces, ¿cómo se mueve? Por contracciones musculares y por el movimiento ciliar. Ajá, así como un movimiento, así como que la célula va girando por toda la tuba uterina. Y entonces la tuba uterina a su vez tiene diferentes secciones. Tenemos la ampolla, que recuérdenla muy bien porque es donde ocurre la fecundación. Tenemos el istmo, la parte más medial, y la sección intramural, que es como una parte más angosta. Y después de que terminan las tubas uterinas, ya llegamos como tal al útero, que aquí es pues esta parte de, a su vez, el útero tiene varias capas. Tiene el endometrio, que es la capa funcional, también se le denomina, y ahorita que veamos el ciclo menstrual, vamos a ver que es la parte que se desprende y que pues sale, ¿no? Y que por eso tenemos las mujeres este sangrado cada periodo. Tenemos también el miometrio, que es como tal la parte más angosta, llena. Mio significa músculo, entonces ya esta es la parte que también ayuda a la contracción. Y el perimetrio, que ya nada más es como un tejido de revestimiento. Y bueno, entonces aquí nada más recordar que la FSH actúa sobre las células de la granulosa y la LH sobre las células de la teca, ¿sale? Y bueno, eso hasta aquí. En el Carson, si a lo mejor lo revisaron, le dieron alguna ojeada, vamos a ver que normalmente el ciclo sale, para estudiar el ciclo, lo hacen con unas gráficas, ¿sale? Porque hay varias cuestiones que aumentan y disminuyen, y vamos a ver que en el eje de las X están los días, y en el eje de las Y vamos a encontrar unidades de las hormonas, la cantidad de estradiol, de progesterona y de temperatura, ¿sale? Esto es lo que va a variar en cada ciclo. Pero se los puse así porque hay que recordar que por el nombre de ciclo es algo que sucede periódicamente, ¿sale? O sea, termina uno, inicia el otro, inicia uno y termina el otro, ¿sale? Y lo normal es que dure unos 28 días. Ese es el ciclo teórico. Es decir,
que es el estudio de los libros que hicieron como algunas investigaciones, hicieron cuestionarios y vieron que en promedio dura 28 días, pero incluso puede ser normal hasta 21 días, ¿sale? Y que tenemos el día 1 y el día, pues el día 1 es como el día de inicio, y en la primera fase tenemos esta fase donde ocurre el flujo menstrual, la fase del flujo menstrual del día 1 al día 5. Luego tenemos otra fase que se llama proliferativa o folicular, y después tenemos la fase secretora, ¿sale? Y vamos a ver que va a haber cambios en el útero, en el endometrio, y que también con esto se van a ir dando los cambios en los folículos. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces les comentaba, ¿no? Tenemos la fase preovulatoria o proliferativa, y aquí los cambios que va a haber en el útero es que va a aumentar el estroma del endometrio, o sea, cuando inicia esta fase proliferativa, alrededor terminando el día 5 hasta el día 13, aumenta el grosor del endometrio, ¿sale? Esta capa que les decía va aumentando, va aumentando, va aumentando. También este tejido necesita cómo nutrirse, que le dé sus características, ¿no? Esa secreción de moco, y bueno, entonces tiene unas arterias que se denominan arterias espirales, y además tiene glándulas. Entonces en este momento se empiezan a alargar como para promover que sea como un ambiente óptimo para que viva ahí una célula. Entonces también va a haber las glándulas del cervix, que el cervix es esta parte de aquí, y van a secretar moco. Es un moco que tiene características que es acuoso, y lo que va a hacer es facilitar el paso de los espermatozoides. Entonces también aquí, como se necesita una actividad porque está pronta a suceder la ovulación, y necesitamos un ambiente también óptimo para que el óvulo se mueva. Entonces aumentan las células ciliadas que les expliqué en la diapositiva anterior, y aumenta la actividad muscular de las tubas uterinas, o las trompas de falopio. Y es en este momento donde las fibras se acercan a los ovarios para captar el óvulo. Y todo esto lo hacen bajo la influencia de los estrógenos. Y bueno, aquí vamos a ir viendo que poco a poco se va igual hay un aumento gradual de la FSH y de la LH, y a su vez un aumento progresivo del estradiol, de la progesterona y también de la temperatura basal. Entonces llega un punto en el que hay un punto, todo aumenta, llega a su punto máximo. Y entonces, para que suceda la ovulación, hay un pico de LH. En el esquema que les había puesto aquí de la ovulación, es que para que suceda debe de haber un pico de LH. Era esto a lo que me refería. Y entonces ya el cuerpo sabe que hay mucha LH, y entonces el ovario ya, pum, suelta el óvulo, con la protrusión esa que ya les había explicado. Entonces también, a su vez, hay un aumento del estradiol, y poco a poco va aumentando la temperatura basal. Y bueno, eso es en la ovulación, y la ovulación sucede alrededor del día 13-14. No, perdón, del día 14 más menos 3 días. Entonces tenemos aquí el día 14, donde ocurre la ovulación, y también en promedio puede suceder el día 15, el día 16, el día 17, o el día 13, 12 y 11. Entonces, por ejemplo, llega a ver en el método del ritmo, lo que se toma en cuenta son los días de ovulación, que son los más fértiles de una mujer, como un método anticonceptivo, que, bueno, recuerden que tiene muy poca eficacia, tiene una eficacia de alrededor del 60%, lo cual no es tan recomendable, pero también se usa para que cuando una mujer quiere quedar embarazada y llega a tener dificultades, este es un método que se puede utilizar para promover el embarazo. Ok, entonces en la segunda fase, que se llama fase secretora o progestacional,
porque los efectos que va a haber en el útero en ese momento están dados por la progesterona, es que aumenta la temperatura basal, aumentan aún más las contracciones para transportar el óvulo, aumenta secreción de líquidos, porque en esta fase, que también, se le llama progestacional por la hormona progesterona, pero estos a su vez reciben ese nombre porque promueven que ocurra pues la gestación, ¿no? El embarazo como tal, y entonces el ambiente en el útero, además de prepararse para recibir el óvulo, se prepara para recibir un óvulo ya fecundado. Ajá. Entonces, aumenta la secreción de líquidos para nutrición del embrión. El embrión estimula el endometrio para que se prepare para la llegada de este embrión. Las glándulas del útero secretan glucógeno, que como saben es puro azúcar y es un método por el cual se puede nutrir el embrión. Crecen más las arterias espirales para aumentar el flujo sanguíneo, para que lleve también más oxígeno y nutrientes. Y el moco se vuelve viscoso, sale y retiene agua en tejidos. Y esto, en esta fase, es donde también se va a dificultar un poco la penetración del espermatozoide en algunos puntos, ¿sale? Entonces, ya que, llega el ciclo menstrual, el ambiente en el útero ya se preparó para esto, pero que no hay un embarazo, pues las células de la granulosa secretan la inhibina se va hacia la adenohipófisis y entonces la inhibina ejerce su acción y como su nombre lo dice, inhibe la secreción de FSH y de LH. Ajá. Lo que promueve es que haya regresión del cuerpo lúteo, que recordemos que las células foliculares, luego de ser el folículo de Graf, pasan a ser un cuerpo lúteo. Esto porque al final es como un cuerpo amarillo, por eso recibe ese nombre. Y después de que igual pensaron de que ya no hubo embarazo o un óvulo que se fecundara, también se reduce la cantidad de progesterona porque pues no se va a usar. Ajá. Y además, en el tejido hay infiltración de leucocitos, estas células del sistema inmune, porque pues al final la célula, el óvulo no se usó para lo que está creado y entonces lo van a fagocitar y lo van a deshacer. Ajá. Hay pérdida de líquido, empieza a haber mayor contracción y al perder líquidos también pues se van destruyendo las arterias espirales y al destruir las arterias espirales disminuye el flujo y es por eso el flujo sanguíneo y es por eso que hay una isquemia local. Al haber isquemia local, un tejido se muere, o sea, literal ya no puede vivir. Entonces, por eso el endometrio se desprende. Al desprenderse, pues provoca una hemorragia y esa hemorragia con la pérdida del endometrio da lugar a la menstruación. Y es lo que pasa en los ciclos menstruales de las mujeres cada 28 días o cada día que la mujer lo tenga. Les digo, no es una cuestión como de relojito que las mujeres tengan el ciclo pues en cada día exacto o como es el ciclo teórico. ¿Alguna duda con el ciclo menstrual? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos entendemos? No. Ok, perfecto. Entonces ya vamos a, digamos, si en algún momento se desea o por alguna otra razón ya existe, pues bueno, ¿no? La relación sexual y si hay un embarazo, pues bueno, ahora viene el proceso de la fecundación. Ajá. Y bueno, primero hay que llevar el óvulo. Ajá. Como ya les estuve explicando. Pero recuerden que durante las meiosis, les comenté ayer que hay diferentes bloqueos. Entonces, en la meiosis 1 a veces se queda bloqueada en el diploteno antes de la pubertad, que es lo que promueve que salga de esa meiosis, que disminuye el llame epicíclico y se active el factor promotor de la meiosis, no, de maduración, es el pico de LH también. Ajá. Y tiene otro bloqueo en metafase 2. En todo momento el óvulo maduro y se va a completar solamente la meiosis 2 si este es fecundado. Ajá, eso es muy importante. Y entonces, ya vimos que cuando sale del ovario hay una protrusión, esa bolsita que les dije que está el ovario y se hace una bolsita y así, como por presión, es como se va a liberar el óvulo y pues ya, ¿no? Esto lo hace con el pico de LH, que a su vez aumenta el flujo sanguíneo y pues nada más. Ajá.
Y también, ¿qué otras cuestiones nos van a ayudar a que se libere ese óvulo? Pues va a haber unas proteínas que se llaman metaloproteinasas, que a su vez van a cortar las estructuras de otras proteínas de la matriz extracelular, que la matriz extracelular del ovario, les comenté, bueno, les enseñé una imagen donde están como los ovulitos así, ¿no? Entonces están los ovulitos así, entonces alrededor hay otras estructuras, otras células que las sostienen, y las metaloproteínas llegan y cortan la integridad de estas células y también promueve que haya la liberación del óvulo. Ajá. También se puede usar el ácido hialurónico y pues al final hay una reacción inflamatoria por toda esa secreción o acumulación de líquidos y de esta rotura de la matriz extracelular, y al final se rompe la pared folicular externa y pues ya, ¿no? Y esta ovulación sucede de 28 a 36 horas posterior del pico de LH. Y pues ya vamos a ver que se desprende el cúmulo ovífero de la membrana granulosa. Que recuerden que esto era, que estaba así el óvulo, el folículo como tal, estaba el óvulo, y las células cumulares eran las que quedaban más cerca del óvulo, y las demás eran las células parietales. Entonces se van, y la membrana de la granulosa estaba como alrededor, y se desprenden de esta membrana, y también al final el óvulo se va a expulsar. Entonces todo este proceso tiene que sufrir para que salga del ovario. Así es como se ve. Así es como esto realmente se hace. Aquí les digo, empiezan a cortar la integridad de las células y ya sale. A veces comenta la bibliografía que pueda llegar a haber un dolor creo que se pronuncia Mitchelmensch o algo así, que es un dolor intermenstrual, que les digo, sucede, pueden llegar a sentirlo las mujeres alrededor del día 14, más o menos 3 días, y puede haber un pequeño ligero sangrado que se da por el folículo roto. Y ya. Pero ustedes dirán cómo, o sea, yo les digo que cómo sale el óvulo, pero en esta imagen vemos que sale como con unas espinitas, que es muy importante. Entonces, además, cuando se protruye, va a salir líquido antreal y el óvulo sale como un complejo, no sale como una célula solita. Sale el óvulo, sale la zona pelúcida que está rodeando el óvulo, una corona radiada, que la corona radiada al final son parte de las células cumulares que se pegan. Y también la matriz pegajosa son parte de esas células cumulares que estaban cerca del óvulo. Y lo normal es que en cada ovulación salga un óvulo. A veces, por cuestiones hormonales, llegan a salir 2, y más adelante vamos a hablar un poquito más de los gemelos, pero cuando hay 2 óvulos en una sola ovulación, se pueden dar los gemelos disigóticos, que están en diferentes bolsitas y a los que coloquialmente todos llamamos cuates. Y bueno, como ya les había comentado, el transporte del óvulo se da gracias a la contracción del músculo del útero, a las células ciliadas. También a su vez hay un líquido que ayuda a que se transporte y se llama líquido tubárico, y la transportación dura unos 3 o 4 días. Y bueno, tiene como diferentes fases el transporte, y puede ser uno lento, que va desde la ampolla, que era como por aquí. Bueno, más bien es por aquí. Les comentaba que en la ampolla es donde ocurre la fecundación, entonces este esquema dice que aquí es la fecundación. En ese momento, bueno, nosotros decimos que esta parte es la ampolla. Y luego tiene que atravesar el istmo y la estrechez de la tuba, y ese momento de aquí hacia la ampolla ya dura muchísimo menos, dura 8 horas. En total el transporte del óvulo dura 80 horas. Y como ya les había dicho, igual en caso de que no haya ovulación, el óvulo se degenera, simplemente deja de servir, es inservible, y los leucocitos lo fagocitan, se lo tragan y ellos lo deshacen. Y ahora, como les comentaba, también los espermatozoides previo a la eyaculación tienen que ser transportados, tienen que ser sacados de los túbulos seminíferos donde maduraron,
donde ocurrió todo este proceso de la espermatogénesis, de la espermogénesis y demás, ¿no? Entonces, quedan en los túbulos seminíferos, ya son morfológicamente maduros, pero les faltan muchos procesos a los espermatozoides para estar listos para la fecundación. Entonces, salen de la cabeza del epidídimo, que es en esta parte, y van a atravesar los conductos deferentes. De los conductos deferentes se van a pasar hasta la próstata, y de la próstata van como coleccionando líquido prostático y otras cuestiones, otro tipo de excreciones que más adelante vienen, y pues ya no, al momento de la eyaculación ya salen por la uretra. Ya al momento de la eyaculación salen del conducto deferente, y pues ya se unen con las secreciones de las vesículas seminales y de la próstata. Al inicio, pues les digo, son como un poco medio inútiles los espermatozoides, y lo que los va a mover es el líquido testicular. E igualmente, al igual que el óvulo, se van a mover gracias a contracciones musculares y células ciliadas. Normalmente el semen que se eyacula es de 2 a 6 mililitros, y este puede contener de 40 a 250 millones de espermatozoides, pero se considera que hasta 25 millones se dice que es fértil, ¿no?, el producto. Y tiene un pH normalmente de 7.2 y 7.8, podemos decir que ligeramente alcalino. Entonces, en ambos casos, mujer y hombre, hay diferentes secreciones. En el caso de las vesículas seminales, aportan el 60% del líquido del semen, y lo que proporcionan es un líquido alcalino, y dentro de este líquido hay fructosa, que es la principal fuente de energía de los espermatozoides. Y además, la próstata va a proporcionar el resto del 30%, y proporciona un líquido ácido, y este va a contener ácido cítrico, fosfatasa ácida, zinc y magnesio. Y pues como vemos, es mayor proporción de líquido alcalino que de ácido, y por eso tiene este pH que yo les comento. En el caso de las mujeres, hay dos diferentes tipos de secreciones. En este caso es mocoe y mocoge. El mocoe se empieza a producir alrededor del día 9 a 16. Como les decía, es un líquido acuoso y va a facilitar el paso de los espermatozoides. Y en el caso del mocoge, ya es viscoso y es resistente a la entrada de espermatozoides. Y bueno, también va a haber, ya en el momento de la eyaculación, si se quiere, o en algún momento se quiere que ocurra la fecundación, también el espermatozoide, al entrar por el canal vaginal, por el exocervix, por el endocervix, y llegar hasta el útero, tiene que entrar y tiene que pasar por todo esto. Entonces también tiene que transportarse por el útero. Y tiene dos diferentes tipos de transportes. Está el rápido, que ocurre durante 5 a 20 minutos posterior a la eyaculación, y depende completamente de las contracciones del útero. Y después está el lento, que ya el espermatozoide lo hace desplazándose a nado dentro del moco cervical. Como movimiento que todos conocemos comúnmente que hacen los espermatozoides con el flagelo, con su colita. Y se mueven alrededor de 2 a 3 milímetros por hora. Se llegan a depositar en las criptas vaginales, y posteriormente, en las criptas vaginales que están, si dibujamos aquí un cacho más del útero, estaría el exocervix y el endocervix, y al final, pues la vagina solo es una cavidad. Entonces se deposita en las criptas vaginales, y después tiene que entrar por un conducto muy, muy pequeño, que digamos que está aquí, hacia el útero. Y esto lo hace 2 a 4 días después de la eyaculación. Muy bien. Entonces, ahora, permítanme un momento. Okay. Después de que ya entraron por todo el útero, por la vagina, por el útero y todas estas lugares, pasa la tubuloterina. Entonces, ahí se quedan en el istmo alrededor de unas 24 horas, y después tienen que sufrir un proceso de capacitación.
¿Por qué? Pues porque tiene que sufrir alteraciones en su estructura para que sea capaz de fecundar el óvulo. Ajá. En el proceso de capacitación lo que hace es que elimina colesterol de su superficie y también elimina glicoproteínas, que al final son proteínas que tienen un pequeño segmento de algún tipo de glucosa, y estas son características que adquirieron en el epidídimo. Ajá. Además, tienen que adquirir como esta capacidad de hiperactividad porque se quedaron atrapados en el epitelio del istmo y entonces se tienen que despegar para seguir subiendo. Ajá, entonces hagamos esta, el óvulo está acá, ajá, digamos, está como desde este extremo. Y el espermatozoide tiene que llegar por aquí. Entonces al final lo que tienen que hacer es encontrarse. Entonces el espermatozoide lo que tiene que subir y entrar, y el óvulo digamos que entra y como que baja. Ajá. Y vamos a ver que no todos los espermatozoides de los millones y millones que pueden entrar, no todos se capacitan. Ajá. Y toda esta, después de que sufren esta capacitación, la viabilidad de los espermatozoides son de unas 80 horas. Y esto es el fundamento de las pastillas de emergencia. Las pastillas de emergencia se pueden usar de 24 hasta 72 horas antes para prevenir el embarazo. Ajá, que es el momento en el que están viables esos espermatozoides. Ajá. Y entonces les decía, el espermatozoide prácticamente tiene que subir y el óvulo bajar para que estos se puedan encontrar. Y bueno, posterior a que no hay un embarazo, el ciclo se cumple y con el desprendimiento del óvulo en el ovario y deja un remanente, sale de las células foliculares. Y esto va a ser útil cuando haya un óvulo fecundado, pero si no, se tiende a morir también, ¿sale? Entonces, el folículo de Graf pasó a ser un cuerpo lúteo, porque es amarillo, y pues estas son importantes porque en la fase secretora producen la progesterona, ajá, hasta 10 días después. Y esto promueve igualmente a que haya un ambiente adecuado para el óvulo fecundado dentro del aparato reproductor femenino. Entonces, cuando no hay embarazo, recuerden que secreta la anibina y entonces ya no hay ni LH ni FSH. Entonces este cuerpo lúteo, ese es su estímulo para vivir. Y si no están, pues la celulita se muere y sufre un proceso que se llama luteólisis o apoptosis, que es muerte celular. Ajá. Y pues ya nada más, les decía, es importante porque, bueno, para que sufra ese proceso de muerte celular, se empiezan a secretar factores luteólicos para que ocurra la luteólisis, y un ejemplo de ellos es la prostaglandina F2. Y ya después, que ya no se usa, se convierte en un corpus albicans o cuerpo albicans, y es como el remanente de esas células que están muertas y quedan ahí como todas con atresia y así. Pero en el caso de que sí ocurra un embarazo, empiezan a secretar hormona gonadotropina corónica humana, que esta es la hormona que se usa para las pruebas de embarazo, las caseras, eso es lo que detectan. Ajá, la hormona gonadotropina corónica humana. El cuerpo lúteo también empieza a producirla y, no, perdón, o sea, se empieza a producir como en el tejido uterino y eso es lo que va a mantener el cuerpo lúteo. Ajá. Ya en el segundo mes, la que empieza a producir la progesterona y los estrógenos es la placenta, y ya el cuerpo lúteo ya no se necesita, pero al inicio nos sirvió de mucho. Y a ver, ahora vamos con la parte de fecundación. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Creo que no, muchas gracias. Bien, entonces voy a abrir el PDF. No. Ok, eso. Entonces, en la fecundación ocurren, yo lo dividí como en unos 7 pasos y los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, no, pensé que estaba compartiendo pantalla.
Están viendo ahorita el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. Entonces, vamos a ver que lo primero que va a encontrar el espermatozoide al encontrarse con el óvulo va a ser todo el complejo. Ajá, y lo que está más externo es la zona pelúcida. No, perdón, es la corona radiada. Que recuerden que la corona radiada es al final lo que, como que el remanente de las células cumulares. Ajá, entonces, la fecundación ocurre en la ampolla, nuevamente, y el espermatozoide lo primero que hace es encontrarse con la corona radiada y con el cúbulo ovíparo. Y bueno, ya. Entonces, la corona radiada contiene ácido hialurónico, y es lo que el espermatozoide tiene que empezar a romper para fecundar el óvulo. Ajá. ¿Y qué es lo que va a hacer para romperlo? Pues tiene nuevamente más proteínas que ayudan a deshacer esas estructuras y en este caso se llaman hialuronidasas, que van a empezar a romper ese ácido hialurónico y entonces va a empezar como a romper como por partes la corona radiada. Y además otras estrategias que usa es los movimientos flagelares. Ajá. Voy a ir borrando. Muy bien. Y luego ahora, además de ir penetrando la corona radiada, el segundo paso es la adhesión y la penetración, ahora sí, de la zona pelúcida. Ajá. Aquí está. Si lo pueden ver, aquí está la corona radiada, que son estas células que están aquí alrededor del complejo, y la corona, esa es la corona radiada, o sea, como que la estructura que tiene en este esquema, ahí podemos pues imaginar, ¿no? Porque tiene ese nombre. Y la zona pelúcida es la línea azul que yo les puse de morado en el esquema que les dibujé. Perdón, que no sé cómo poner. Ahí está. Listo. Entonces, ya después de pasar la corona radiada, ahora sí va hacia la zona pelúcida. La zona pelúcida es una membrana, pero también está compuesta o tiene receptores para los espermatozoides que nuevamente son gluco o glicoproteínas. Es lo mismo. Ajá. Tiene las glucoproteínas y esas se llaman CP, ajá, que se derivan como de zona pelúcida. Hay CP1, CP2, CP3 y CP4. Las puse así porque pues no están unidas como estructuras en el orden en el que tienen el nombre. Ajá. Existen las que son como filamentos que se unen. Ajá, los que son como filamentos son CP2 y CP3, que los filamentos al final son como hilitos. Y esos hilitos van a estar unidos por puentes. Los que los unen son CP1 y CP4 y los unen por puentes cruzados, ajá, de disulfuro. Y bueno, ya llega el espermatozoide a la zona pelúcida y se va a fijar a la zona pelúcida por medio de ácido ciálico que el espermatozoide tiene en la cabeza. El ácido ciálico se va a pegar a CP3. Aquí les había puesto una imagen de estas estructuras para que las vean. Entonces son esos filamentos que son CP2 y CP3, y CP3 en su estructura tiene en este enlace de oligosacárido está el receptor donde se pega el ácido ciálico del espermatozoide. Y bueno, luego tiene que haber una reacción que se llama reacción acrosómica que inicia porque el espermatozoide con su ácido ciálico se pegó a CP3. Lo que provoca esto es que entre calcio y entre sodio y salga hidrógeno. Y
todos estos iones, los iones de calcio y de sodio, vienen del espermatozoide y este sale del óvulo, el hidrógeno. Ajá. Y lo que va a hacer es que se aumente el pH intracelular. Y pues ahí ya está bien. El objetivo de la reacción acrosómica va a ser la liberación de enzimas del acrosoma, que recuerden que el acrosoma es el aparato de Golgi que se condensó en la cabeza del espermatozoide. Ajá. Además, también dentro de la reacción acrosómica, el espermatozoide tiene diferentes membranas. Ajá. Está la membrana acrosómica externa, la membrana plasmática como tal del espermatozoide, digamos al final, es el espermatozoide. Y tiene la membrana acrosómica externa, la membrana plasmática, vamos a ponerle así, y tiene muchas membranas. Ajá. La membrana acrosómica interna y la postacrosómica. Entonces, esas, pues al final el material genético está aquí en el núcleo, quedó ahí condensado. Y lo que tiene que ir haciendo es como liberándolo y desprendiendo esas membranas, como cuando ustedes les agarran y pelan como una cebolla. Ok. Y vamos a ver que la penetración de la zona pelúcida ahora sí lo hace igualmente con movimientos flagelares y con una proteína que se llama acrosina. Y estas enzimas van a romper las proteínas de la zona pelúcida y esta acrosina proviene de la membrana acrosómica interna. Ajá. Ya pasando la corona radiada y la zona pelúcida, llega a el espacio vitelino, que está después de la zona pelúcida, y ahora sí, recuerden que les decía, el óvulo es un complejo que tiene membranas y células y células. Entonces, después de romper todas estas estructuras externas, llega así a la membrana plasmática del óvulo. Y ya, todo bien hasta ahí. Entonces, después en la fecundación, tiene que haber la unión y fisión de los gametos. Ajá. Entonces, vamos a ver que el espermatozoide se tiene que fijar por medio de la cabeza del óvulo y lo hace pegándose con moléculas de adhesión que son fertilina y ciritestina. Y pues ya, ¿no? Estas proteínas se van a pegar a la integrina alfa y a la proteína CD9. Ajá. Y ya en ese momento que se pega, ¡pum!, se mete de lleno. Ajá. Y la membrana plasmática del óvulo y del espermatozoide se van a juntar y se van a volver una sola. Pero entonces, no, o sea, como les decía, normalmente se une nada más un óvulo y un espermatozoide, y el óvulo lo que tiene que hacer es que ya no deja entrar a otro espermatozoide. Para eso, en el caso de que haya penetración de dos espermatozoides, se le llama polispermia. Ajá, entonces hay que prevenir la polispermia. Y lo hace por medio de dos acciones, el bloqueo rápido y el bloqueo lento. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que las membranas tienen un cierto potencial por todo este juego de iones que tienen, que aparte los iones, siendo estos elementos que tienen diferentes cargas, hace que tengan como cierta electricidad. Ajá. Entonces, cuando cambia la electricidad es cuando dejan entrar otras, como ciertas proteínas o ciertos elementos para que haya haya una acción específica dentro de las células. Ajá. Bueno, entonces, por eso se dice que hay una despolarización eléctrica de la membrana del óvulo, porque normalmente cuando él está feliz, viajando por todos lados, su potencial de acción es de menos de 70 milivolts. Entonces, al momento que empiezan a llegar todos estos nuevos iones, pasa a volverse positivo y pasa a un más 10 milivolts. Ajá, y esto lo hace así, en segundos, 2 o 3 segundos. Y luego aparte hay un bloqueo lento. Este se da porque hay una entrada de calcio y va a provocar algo que se llama reacción de zona. Aquí hay unos gránulos que están dentro de las células de la zona pelúcida, me parece. Sí, de la zona pelúcida.
y entonces se empiezan a formar estos gránulos que tienen enzimas hidrolíticas y polisacáridos. Las enzimas hidrolíticas al final rompen puentes de hidrógeno y hay polisacáridos. Ajá. Entonces, estas enzimas hidrolíticas hidrolizan a CP3 y recuerden que CP3 al final es el receptor del espermatozoide y los polisacáridos lo que hacen es que hinchan la célula, hinchan todo el complejo y hacen que se aleje la zona pelúcida del óvulo. Entonces como que queda muchísimo más lejos y una, queda lejos la estructura donde se tiene que pegar el espermatozoide y dos, no tienen su receptor. Entonces así es como se previene la polispermia. Y luego de la prevención de la polispermia tenemos que pasar a la activación metabólica del óvulo. Entonces, aquí el espermatozoide secreta otra enzima que se llama fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a promover que entre más calcio a la célula, al óvulo, y este calcio le dice al óvulo, pues ya, o sea, mano, actívate, necesitamos que empieces a crear todas estas moléculas que nos nutren porque las vamos a usar, porque nos vamos a fusionar nuestro material genético, necesitamos pues actividad, ¿no? Y después también se tiene que descondensar el núcleo del espermatozoide. Ya se quitó todas esas capas, pero el material genético sigue estando compacto. Entonces, ¿por qué? Porque pues durante la espermogénesis se tuvo que hacer muy, muy, muy chiquitito para llegar a esta estructura que fue primero la espermatida y luego el espermatozoide. Ajá. ¿Cómo se fue pegando? Por puentes de disulfuro. Ajá. Entonces, cuando la cabeza del espermatozoide entra al citoplasma del óvulo, la membrana se vuelve más permeable. O sea, de estar como muy con unas uniones muy estrechas, empieza a ver como como una abertura, ajá, y empiezan a poder entrar como más factores que empiezan a decir igual, o sea, necesitamos ese material genético ya. Y entonces los puentes de disulfuro pasan a puentes de sulfidrilo y pues ya las glutaminas que ayudan a condensar el material genético se separan y ya el material genético se puede extender y bueno, pues ya, ¿no? Están listos para fusionar. Y pues ya, al finalizar la fecundación, aquí recuerden que el óvulo está bloqueado en su segunda meiosis, en la metafase, y entonces, bueno, recuerden también los cuerpos polares, que son como estos, como restos celulares, también se libera el segundo cuerpo polar, y entonces ya que se activó el metabolismo de la célula, gracias al espermatozoide se concluye la metafase 2. Ajá, y entonces ya ahora sí quedan los pronúcleos. Los pronúcleos, ahí siempre se van a llamar los núcleos del óvulo y del espermatozoide. Y ya aquí recuerden que al terminar sus dos meiosis terminan siendo células haploides y tienen que duplicar su DNA porque van a sufrir un proceso de mitosis. Ajá, a partir de este óvulo fecundado tiene que haber dentro de él duplicación de su material porque se van a empezar a duplicar y a sacar muchas células hijas que al final van a irse así multiplicando como muchísimas veces porque tienen que empezar a formar al embrión y luego al feto y demás, ¿no? Y empiezan a crear pues, un bebé. Y pues ya, al momento de la fecundación, el óvulo fecundado también recibe el nombre de cigoto. Y ya como conclusión tenemos que durante la fecundación se completa la meiosis 2 del óvulo. Ajá. Obtenemos un cigoto que es diploide porque tiene sus 46 cromosomas y sus 23 pares de cromosomas. Y además también durante la fecundación se define el sexo futuro del embrión. Yo creo que sí, en alguna vez en las calles o familias así se dice que el hombre determina el sexo futuro del feto, ¿no? Esto no es porque dice, como que, quiero un niño, pues listo, ¿no? O quiero una niña, pues no. Lo hace porque está determinado por la dotación cromosómica del espermatozoide. Entonces, si la dotación cromosómica del espermatozoide tiene un cromosoma sexual X, el resultado va a ser un individuo femenino con dotación cromosómica de 46 y cromosomas sexuales XX. Y porque pues al final el óvulo siempre es X, o sea, a ese no cambia. Ajá.
y si la dotación cromosómica del espermatozoide es Y, entonces va a haber un individuo masculino, porque los masculinos recuerden que son 46 cromosomas, 22 autosomas y un cromosoma sexual Y. También se le confiere la viabilidad al cigoto porque hay una redistribución del material genético, porque en sí, o sea, sí hay personas que llegan a nacer o individuos que llegan a nacer con uno o más cromosomas, pero realmente, o sea, depende mucho de la patología que se dé, que pueden o no nacer, o incluso pueden ser abortos espontáneos, porque el cuerpo, o sea, la naturaleza es muy inteligente, y dice, pues sabes que esto como que no es lo que yo normalmente hago, y pues al final el cuerpo no lo acepta y suele ser un aborto. Y pues al final también, al haber actividad metabólica de estas dos células, empieza a haber un proceso de segmentación que es con lo que vamos a terminar hoy, y esto va a promover el desarrollo embrionario. Y pues con esto terminamos fecundación. ¿Alguien tiene alguna duda? Doctora, ¿y en algún momento podría existir la probabilidad de que sí haya una poliespermatosis? ¿Poliespermia? Sí. De hecho, es una condición en que se denomina poliploidías, en donde, o sea, por ejemplo, hay como células que llegan a tener, en lugar de 46 cromosomas, pueden tener 92, o sea, como que es un número completo haploide, 23 cromosomas más, se denominan estas patologías, pero no suelen ser compatibles con la vida. Y en este caso, ¿el proceso dentro del útero y con el esperma y el ovario es el mismo? Pues hay alguna falla, o sea, dependería de qué fue lo que pasó, porque también, ¿cómo te lo explico? O sea, es que muchas veces pasa porque falla desde la gametogénesis, que la meiosis no se completa bien, entonces el espermatozoide o el óvulo suelen tener como material diploide, y recordemos que tienen que terminar con material haploide. ¿Sí me explico o no? Sí, gracias. Pero además, o sea, también se puede dar el hecho de que haya dos, por ejemplo, puede haber dos espermatozoides fecundando un solo óvulo, y eso también es un problema. ¿Sí me expliqué, Paloma, o solo te confundí? No, sí me explicó bien. Gracias. ¿Y alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, igual tienen algún problema con terminar hoy a las 4. ¿Alguien? ¿No? No. No, muchas gracias. No, ¿de qué? A ustedes. Entonces, vamos a seguir con la parte de la segmentación y la implantación. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, se los prometo. Y bueno, aquí les había puesto este emoji porque yo decía, pues como que son los primeros procesos que vemos, y pueden ser muy impactantes, pero les prometo que no van a terminar de impactarse todavía. Entonces ahora les decía que hay un proceso de segmentación y de implantación, y pues también, aunque todos estos procesos, recuerden que para su estudio están como divididos, suceden simultáneamente. Y pues, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El cigoto, o sea, el óvulo ya fecundado, se va a dividir en dos cosas, se denomina segmentación. Entonces se va a dividir en dos cosas que se llaman trofoblasto, que va a terminar siendo la placenta, y la masa celular interna, que va a terminar siendo el cuerpo del embrión, y en estadios posteriores el feto. Y bueno, entonces todo este proceso de segmentación también coincide con el transporte del óvulo desde la ampolla hasta como tal la cavidad uterina. Y listo. Aquí es el esquema que les decía, la fecundación, y aquí está siendo transportado el óvulo, y están como estas celulitas mostrando que suceden al mismo tiempo. Y entonces tienen diferentes estadios. Al momento en el que ya es fecundado, se tienen que empezar a multiplicar las células. Y aquí está el segundo cuerpo polar, porque como les decía, al momento de la fecundación lo que sucede es que se completa la meiosis 2 y expulsa el segundo cuerpo polar. Y entonces ya cuando hay alrededor de unas 4 células,
ya se denominan blastómeras. Ajá. Y ya en este momento también ya le podemos llamar cigoto, le podemos llamar embrión y ya. Ajá. Hasta este momento todo bien. En esta fase, que son alrededor de 8 o 9 células, se tienen que ir haciendo como chiquititas, ajá, porque sí hay un momento en el que se van a expandir y a crecer, pero empiezan multiplicándose y se tienen que hacer como chiquititas, se tienen que hacer compactas. Esto lo hacen con moléculas de adhesión, en este caso con la ecaderina. Ajá. Y ya después se siguen multiplicando, 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 y en algún momento se les hace una cavidad, que aquí está muy bien señalado, se le llama blastocele. Y en este momento el embrión, al tener su blastocele, ya se le denomina blastocisto. Entonces le podemos decir embrión o blastocisto. Y sigue teniendo aquí todavía la zona pelúcida, porque es muy importante también para que se vaya transportando. Esta se va a quitar al momento en que ya llegue al útero y se pegue. Y pues ya. Y esta es la masa celular interna. A su vez, el trofoblasto está rodeándolo y siempre lo va a estar rodeando. Y pues ya, ¿no? El proceso por el que crea esta cavidad se llama cavitación. No es complicado. Y pues ya, nada más. O sea, va desde 2 células y va recibiendo diferentes nombres. Nada más, el otro diferente es cuando es 16 células. En esta yo creo que lo vieron al microscopio y dijeron como que pues tienen forma como de mora y por eso le llamaron morula. Y todo esto va sucediendo también con la ayuda del factor de crecimiento fibroblástico. Y pues ya, vamos a ver que la segmentación nos habla de una polarización. Y entonces, durante todo este proceso que se va transportando y demás, al momento de que suceden todos estos procesos, aún lo está haciendo con las instrucciones del DNA del espermatozoide y del óvulo, o sea, con el DNA de mamá y de papá. Ajá. Hasta que en el momento de la fecundación ya se fueron fusionando y entonces ya se forma un nuevo material genético único, ajá, que va a ser el del futuro embrión. Entonces, en el momento de la polarización, ya como tal, se dice que hay una expresión química total de este nuevo individuo, porque ya le va ordenando a sus células hacia dónde ir. Ajá. Y vamos a ver que tiene que haber un proceso de regularización, porque esto va a pasar aquí y en los procesos posteriores que vamos a ver en la creación de las extremidades, del corazón y de los pulmones, porque pues debe haber la formación de estructuras normales. Ajá. Y bueno, aquí como lo dice, es la capacidad del embrión o de un esbozo de un órgano para dar lugar a una estructura normal, mientras se le van añadiendo o eliminando partes del mismo. Es decir, vamos a ir viendo que se pueden formar estructuras mientras hay una suma de células, o sea, se pueden ir depositando, pero también nuestro cuerpo, como lo conocemos, se va formando también de eliminar células. Es decir, por ejemplo, cuando se van formando las extremidades, los dedos inician siendo como los deditos de los patos, que tienen como unas membranas que los unen, y en todo el proceso en el que se van formando tienen que ir eliminando esas membranas para que nuestras manos sean como son actualmente. Bueno, ahí desde que nacemos. Entonces, algo que también debe de haber es un proceso, principalmente en las mujeres, porque ya vimos que las mujeres somos XX, y pues al final los cromosomas XX llegan a proporcionar genes parecidos o iguales. Ajá. Entonces nosotras tenemos que dosificar esos genes porque, por ejemplo, imagínense que hay 2 genes que son, que son anómalos, ¿no? Entonces a lo mejor esos genes son recesivos y ya tenemos una ventaja que si los 2 genes recesivos están en los cromosomas sexuales XX, pues activando uno, ya no se promueve la expresión de ese mal gen. Ajá. Entonces, les decía, esto sucede principalmente en el embrión femenino y al inactivar ese cromosoma se va condensando gracias a el XIST, que es un transcrito específico inactivo de X, y va a crear una cromatina como, pues sí, que ya no se puede usar. Ajá, o sea,
el material genético se va a hacer una bolita, que va a denominarse cromatina sexual o corpúsculo de Barr. Y pues ya, ¿no? Eso ya compensa la dosis de los excesos de producto del cromosoma X. Ajá. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues, ay, perdón, no he visto que tenía un cheque. Cuando se libera la velocidad del cuerpo y después modela cuerpo albicans. Ajá, Lili, perdóname, no había visto tu pregunta y en efecto, justo como lo dijiste, al expulsar el folículo, el óvulo, queda ese remanente de las células, se hace el cuerpo lúteo con la estimulación de la LH y pues ya. Ajá, ya cuando, o sea, digamos, si hay un óvulo fecundado, pues el cuerpo lúteo todavía va a vivir por la influencia de la progesterona, pero si no, o sea, se destruye y se convierte en cuerpo albicans, que es como el remanente de lo que algún día fueron las células foliculares. Sí me expliqué, Lili, perdón, no había visto tu duda. Ay. Ok, no hay problema. Y bueno, ok, entonces, ¿cómo sucede la inactivación del cromosoma? Pues bueno, el X y ST lo que va a hacer es que se cree un ARN que no es codificable. O sea, recordemos que el ARN lo que hace es que manda instrucciones para que se codifiquen proteínas y otras cuestiones, ¿no? Entonces, al ser inservible, hagan de cuenta que es como una capa que va a cubrir al cromosoma y pues ya, por eso se hace una bolita. Ajá. También vamos a ver que muchas veces la inactivación de los genes se hace con añadición de algunas estructuras que pueden ser metilaciones, y cuando un gen está metilado no se transcribe. Ajá. Y cuando un gen está metilado sí hay transcripción. Ajá. Entonces hay expresión genética de lo que se produzca de ese gen. La inactivación del cromosoma X sucede normalmente en el estadio de 4 células a 16 células. Permítanme un tantito. Ok. Y bueno, además también, como les decía, es muy importante que tengamos la presencia de los genes de ambos progenitores, porque vamos a ver que, bueno, hicieron algunos estudios, se dieron cuenta que forzosamente se necesitan los dos pronúcleos, el femenino y el masculino, porque el pronúcleo masculino va a dar origen a la placenta y al saco vitelino. Y el pronúcleo femenino va a dar lugar al embrión. Entonces, digamos, si por alguna razón extraña el óvulo llega a tener dos pronúcleos masculinos, lo que va a pasar es que no va a haber embrión y a lo mejor solo va a haber las estructuras extraplacentarias, que son la placenta y el saco vitelino. O si llega a haber dos pronúcleos femeninos, pues lo que va a haber es a lo mejor un embrión que se produce bien, pero no van a tener todas estas estructuras que se necesitan para estar bien fusionada con la madre. Entonces va a haber un desarrollo anómalo del embrión. Entonces forzosamente se necesitan, y también pues a esto se le llama impronta parental, que es la expresión de genes que se derivan del óvulo y que difieren de la expresión de los genes que difieren del espermatozoide. O sea, al final hay mismos genes que se manifiestan de diferentes formas al venir de diferentes progenitores. Ajá. Y bueno, aquí es una fotomicrografía, es un frotis sanguíneo, estos son eritrocitos y estos son leucocitos, son neutrófilos, y vamos a ver que en los núcleos estas células tienen estas estructuras, estas bolitas. Eso es la cromatina sexual o el corpúsculo de Barr. Entonces podríamos decir no sé, en un 95% de los casos, casi 99% de los casos, que este es un frotis de una mujer. Ajá. Porque va a haber algunas condiciones en las que a lo mejor alguna patología fenotípicamente un individuo es masculino, pero de repente checando sus células, pues se descubre que tiene aquí un corpúsculo de Barr, ¿no? Entonces ahí algo raro pasó.
Y bueno, al momento de la segmentación vamos a ver que, bueno, ya vimos que los gemelos disigóticos se dan, ajá, Carlos, dime. En el síndrome de Klinefelter, no, en el síndrome de Klinefelter, oh, no, o sea, de hecho ese lo acabo de ver hace rato en clase, que yo recuerde no, pero no estoy segura, te lo voy a checar, pero que yo recuerde no, o sea, solamente hay como, pues se dan más los cromosomas X de más, pero no, pero esa es una muy buena pregunta, te lo voy a investigar y mañana te digo, ¿sale? No, ¿de qué? A ti. Y bueno, estábamos con los gemelos fraternos o los cuates o disigóticos que se dan cuando se da la fecundación de los óvulos que ocurrió por algún mal control o algún exceso de hormona en la ovulación. Ajá, hasta ahí todo bien. Y les decía, aquí están separados completamente, aquí tienen una membrana muy aparte y al final terminan como en dos bolsitas diferentes. Ajá. Y luego tenemos a los gemelos idénticos, que son monocigóticos, porque provienen de una misma célula, pero se dividieron porque en la segmentación está el tropoblasto, y el tropoblasto contiene a dos diferentes masas celulares internas. Ajá, y así se van desarrollando. Les decía, el tropoblasto al final va a la placenta, y esa placenta va formando como dos bolsitas en donde están los dos bebés. Ajá. Y aquí está subdivisión y separación de un encombre, o sea, de la masa celular interna. Pero esto también nos puede llevar a diferentes patologías. Cuando hay segmentación de la masa celular interna, pero no se divide bien, se dan los gemelos siameses, que están unidos desde aquí, ¿no? Desde la mala segmentación, y pueden estar unidos desde diferentes partes. Ajá, es decir, puede haber siameses cefalópagos, que es decir, están pegados en la cabeza. Puede ser pigópago, que están fusionados desde las nalgas, en este caso es el dibujo B. Y pues así, ¿no? Desde la región sacrococcígea se puede unir la cabeza, el tórax, la región sacrococcígea, o en sí, o sea, pueden ser una sola cabeza con dos cuerpos diferentes, o nada más estar unidos desde el tórax, ¿sale? Y parte del abdomen. Y así es como se ve. Al final, estos son dos siameses que están unidos desde el tórax y el abdomen, y aquí está su sistema digestivo, que está duplicado, pero está pegado. Ajá. Muy bien. Y bueno, nuevamente ya con los mecanismos de transportes, vamos a ver qué ocurre al mismo tiempo de la segmentación. Y el óvulo ya fecundado, ya estamos hablando aquí del óvulo ya fecundado, sale del cigoto como tal. Va a viajar de la ampolla hasta el útero, aquí, esta parte de aquí, y lo que va a haber en el ambiente del útero para que esto pase es el factor temprano de la gestación, ¿sale? Porque esto es muy importante, porque al ser ya una célula con diferente DNA, es, pues digamos, diferente a la madre. Ajá, entonces su cuerpo lo puede, lo puede pensar como algo extraño y lo puede llegar a destruir. Ajá, entonces este se denomina el factor temprano de la gestación, un inmunomodulador, porque va a inmunosuprimir el sistema inmunitario para que no se destruya. Ajá. Y pues la línea azul, recordemos que es la zona pelúcida y se va a desprender del embrión al momento de que este se implante, ¿sale? Lo único que hace es que le ayuda a transportarse. Y también las células de la corona radiada se van perdiendo 2 días después de que ocurre la fecundación. Y aquí está, ¿sale? El momento, esta es una lista para que después ya con más calma de todas las acciones de la zona pelúcida, porque ya vimos que es súper importante, está desde el ovocito primario, y bueno, ¿no? Hay un momento en el que hay una eclosión del blastocisto, o sea, es decir, el momento en el que como una membranita, como una basurita, va quitándose la zona pelúcida, como cuando las serpientes se quitan una capa de piel seca, así lo hacen, sale, así se quitan la zona pelúcida y se sale el blastocisto,
y queda así. Esto es una fotomicrografía que se sacó de la fecundación de embriones in vitro. Y ya. Empieza ya que se salió de la zona pelúcida, ahora sí está listo para llegar al útero y empezar a protruir el endometrio. Y bueno, la implantación sucede en el día 6 posterior a la fecundación. Lo primero que va a hacer es que se tiene que pegar al endometrio. ¿Cómo se va a pegar? Pues bueno, ya vimos que con la segmentación va a tener como diferentes partes y se va a pegar del lado del polo embrionario, es decir, donde está la masa celular interna. Y bueno, 2, va a penetrar el epitelio uterino porque, bueno, las células verdes son el trofoblasto, pero va a empezar a recibir otros nombres. Principalmente porque parte de estas células van a migrar hacia el polo embrionario y van a crear una cosa que se llama sincitio. Un sincitio es muchas células que están aquí y se van a fusionar. Entonces van a hacer una celulota que va a tener muchos núcleos. Eso es un sincitio. Y se tiene que diferenciar el sincitio de trofoblasto y el resto del trofoblasto, y este se va a llamar citotrofoblasto. Y bueno, entonces esta célula grandototota, que se llama sincitio trofoblasto, tiene una serie de prolongaciones que van a ayudar a ir rompiendo el tejido uterino. Y se va abriendo, pues a estas células no les importa, es como déjenme pasar, como cuando van en el metro y todos se avientan, pues así van aventando las células y las empiezan a romper, así literalmente como si fuera una herida, y pues ya, ¿no? Empiezan luego a crecer, ya tienen un ambiente adecuado y empiezan a haber espacios que se les llaman lagunas trofoblásticas, que a su vez las lagunas trofoblásticas se van a ir llenando de vasitos, de capilares que les van a ayudar a nutrirse a todos. Y ya estos vasitos junto con el sincitio trofoblástico, el sincitio trofoblasto, perdón, se llama placa trofoblástica. Aquí me falta una ahí. Y ya. Después vamos a ver que ya cuando están, mira, aquí pueden ver que inicia como pegándose y ya va penetrando todo el epitelio uterino hasta que por fin llega a estar adentro. Ya que está adentro, tiene que haber una unión del citotrofoblasto y del sincitio trofoblasto y se le llama una reacción decidual. Y esto va a dar lugar a células deciduales. Y pues ya, todo este proceso de implantación dura alrededor de 12 días. Y entonces ya va a empezar a haber otras reacciones celulares, que esas las vamos a ver mañana con la gastrulación, con la creación de las capas blastodérmicas y ya, pero desde aquí ya vamos viendo que esa masa celular empieza a darle lugar con otras mitosis a diferentes estructuras, como el hipoblasto, porque si lo comparamos, queda como abajo, entonces se llama hipoblasto, y el epiblasto que queda arriba. Y se empiezan a crear otras estructuras que veremos con más detenimiento mañana. Y bueno, ya cuando están en implantación, también es muy importante que la madre no llegue a atacar a esta nueva célula, a este nuevo ser. Entonces recuerden que en la fase progestacional llegaban leucocitos para captar al óvulo que no se haya usado y tragárselo, ¿no? Pero en este caso, el trabajo de los leucocitos en la implantación es empezar a secretar una molécula que se llama IL-2 o interleucina 2, y lo que va a hacer es igualmente fungir de inmunomodulador y va a dar indicaciones a todo el aparato reproductor de que no lo elimine, ¿no? Que aunque son inmunológicamente diferentes, no es nada malo, no es nada que le esté atacando. Es el embrión. Y con eso terminamos el día de hoy, chicos.
¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguna duda? Creo que ninguna. ¿No? Ok. Bueno, pues si no hay ninguna, eso sería todo y pues muchas gracias. Muchas gracias. Dale, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Ah, Paloma, dime. Sí, los tres libros están en el Drive. Está el Carson, está el Arteaga y el Lachman. Los tres, todo lo que les he dado hasta ahorita lo he sacado del Carson. Una pregunta. Ajá. ¿El Moore no está recomendado o...? El Moon, sí, también pueden usarlo. Sí, realmente el mejor libro es el que mejor, o sea, como con el que mejor se acomoden ustedes. Ok. Bueno, gracias. Sí. Ok, a lo mejor eso de que solo esté el Lachman sea porque cuando abren como bueno, lo voy a checar, pero según yo sí lo subí. Si no, ahorita se lo subo. Pero si no, o sea, es que va a haber veces que tengan que descargarlos para verlos. Porque están muy pesados y Drive no los aguanta. Entonces tendrán que descargarlos a su computadora y ya abrirlos en su PDF. Pero ahorita lo reviso, ¿sale? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces hasta mañana, chicos, que estén muy bien.